¿Crees que puedes simplemente venir aquí con tus costumbres extrañas y ocupar nuestro lugar? La voz de Chelsea temblaba de rabia, y sus labios perfectamente pintados se torcieron en una mueca despectiva. No estoy molestando a nadie, respondió Anjali en voz baja, sin siquiera levantar la vista de sus libros de texto. Su voz sonaba tranquila, pero aquellos que la conocían desde la infancia reconocerían en ese tono algo peligroso. ¿No molestas?, chilló Madison, la amiga de Chelsea. ¿Y qué pasa con la beca que se suponía que debía recibir yo? ¿Qué pasa con el lugar en el equipo de debates? Estás robando todo lo que nos pertenece por derecho. Anjali levantó lentamente la cabeza, y por un segundo, un fuego brilló en sus ojos oscuros, lo que hizo que Chelsea retrocediera involuntariamente un paso. Pero la chica volvió a bajar la mirada, apretando los puños bajo la mesa con tanta fuerza que las articulaciones de sus dedos se pusieron blancas. «No saben quién soy realmente», susurró, y en su voz había algo que hizo que todos en la cafetería se quedaran en silencio. «Y reza para que nunca tengas que averiguarlo. Lo mejor está por venir. Quédate con nosotros para descubrir cómo terminó todo. Y mientras tanto, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada». Anjali Sharma llegó al Westfield College hace 3 meses, con un único sueño: obtener una educación médica y convertirse en doctora, como su difunto padre. Traía consigo una maleta desgastada, una beca completa por excelencia académica y un secreto que nadie debía conocer. Un secreto que podría arruinar todos sus planes futuros si salía a la luz. En su primer día se dio cuenta de que no sería fácil. Westfield era un colegio privado de élite, donde estudiaban los hijos de las familias adineradas de Connecticut. Allí existían sus propias reglas no escritas, su propia jerarquía y para alguien como ella, hija de inmigrantes de una familia no muy rica, no había lugar. Chelsea Vanderbilt gobernaba ese lugar como una verdadera reina. Alta, rubia platino, con ojos azules penetrantes, era heredera de una de las familias más antiguas de Nueva Inglaterra. Su padre era dueño de la mayor corporación de construcción de la costa este, y su madre era una conocida filántropa y socialité. Chelsea lo tenía todo: dinero, conexiones, apariencia y una absoluta confianza en que el mundo debía girar a su alrededor. Madison Pierce era su sombra leal, pelirroja, con pecas, hija de un político famoso. La adoraba y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para permanecer en su círculo más cercano. Madison soñaba con una carrera en política, y la amistad con Vanderbilt le abría las puertas necesarias. La tercera en su trío era Ava Kingston, morena con rasgos aristocráticos, hija de un juez federal. Ava era la más cruel del trío, aunque externamente parecía dulce y educada. Sabía cómo dar golpes que dolían durante mucho tiempo y profundamente, mientras permanecía invisible para los demás. Durante las primeras semanas, Anjali intentó ser invisible. Se sentaba en las últimas filas en las clases, almorzaba sola, pasaba su tiempo libre en la biblioteca, pero no lograba ser invisible. Sus calificaciones atraían demasiada atención. Anjali era una estudiante brillante. Obtenía las mejores calificaciones en todas las materias, incluidas aquellas que otros consideraban increíblemente difíciles. Los profesores la elogiaban, la ponían como ejemplo, la invitaban a participar en proyectos de investigación, y eso volvía loca a Chelsea. Chelsea estaba acostumbrada a ser la mejor en todo. En la escuela secundaria había sido la valedictorian, recibió varios premios prestigiosos y entró a Westfield sin ningún problema. Pero ahora aparecía esta chica de la nada que la eclipsaba en todo. El primer golpe que Chelsea asestó fue un mes después de que comenzara el semestre. Se acercó a Anjali después de la clase de química orgánica, donde el profesor Davidson había elogiado una vez más el trabajo de la estudiante india. «Escucha, novata», Chelsea hablaba con una sonrisa falsa, pero su voz rezumaba veneno. «¿Podrías explicarme cómo logras estudiar tan bien? No estarás copiando, ¿verdad?» Anjali levantó los ojos sorprendida hacia ella. «No entiendo de qué estás hablando». «Sobre el hecho de que chicas como tú no pueden ser tan inteligentes por naturaleza», intervino Madison, acercándose más. «Seguro que tienes algunos métodos especiales para obtener respuestas en los exámenes». «Eso no es cierto», dijo Anjali en voz baja, sintiendo cómo una ola familiar de ira se elevaba dentro de ella. Una ola que había estado reprimiendo con tanto esfuerzo durante los últimos 3 años. «Simplemente estudio mucho». «Claro, estudias mucho», continuó Ava, acercándose desde el otro lado. Ahora la rodeaban en semicírculo.
Seguro que pasas toda la noche memorizando los apuntes de otros. Varios estudiantes desaceleraron su paso, sintiendo la tensión. Anjali vio cómo sacaban sus teléfonos, preparándose para grabar un posible escándalo. Su estómago se contrajo. No podía permitirse ser el centro de atención. No podía arriesgarse a que empezaran a hablar de ella, a escarbar en su pasado. Lo siento, tengo que irme, dijo intentando esquivar a las chicas. Pero Chelsea no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. La agarró de la mano, y sus dedos se apretaron con tanta fuerza que quedaron marcas rojas en su piel. No hemos terminado la conversación, siseó. ¿Crees que puedes venir aquí y hacer lo que quieras? Este es nuestro lugar, nuestra universidad, nuestras reglas. Anjali sintió como algo dentro de ella comenzaba a despertar. Algo oscuro y peligroso que había mantenido encerrado durante 3 años. Los músculos de su cuerpo se tensaron. Los reflejos se activaron. Podría liberarse del agarre de Chelsea con un solo movimiento. Podría derribar a las 3 chicas al suelo en cuestión de segundos. Pero en lugar de eso, respiró hondo y se obligó a relajarse. Por favor, suéltame, dijo con la voz lo más tranquila posible. Chelsea, sorprendida, aflojó los dedos. Esperaba lágrimas, súplicas, justificaciones, cualquier cosa, menos esa calma. Esto no ha terminado, prometió mientras Anjali se alejaba. Lejos de haber terminado. Y de hecho, esto era solo el comienzo. En las semanas siguientes, el acoso se volvió sistemático. Chelsea y sus amigas utilizaron todos los medios posibles para envenenar la vida de Anjali. La empujaban accidentalmente en los pasillos. Le derramaban café o agua. Difundían rumores de que recibía respuestas en los exámenes de los profesores a cambio de favores especiales. Pero lo más doloroso fue el boicot social. Chelsea utilizó su influencia de tal manera que casi todos los estudiantes dejaron de hablarle a Anjali. Cuando entraba en la cafetería, las conversaciones se apagaban. Cuando intentaba unirse a proyectos grupales, le explicaban amablemente que todos los lugares ya estaban ocupados. Incluso aquellos que no tenían nada en su contra personalmente, temían asociarse con la paria y atraer la ira de Chelsea. Anjali se sentía como en una jaula de cristal. Todos la veían, pero nadie quería interactuar con ella. Pasaba los días en soledad, rodeada de cientos de personas que hacían como si no existiera. El único rayo de luz en su vida eran las llamadas nocturnas de su madre. Priya Sharma trabajaba como enfermera en un hospital en Nueva Jersey. A menudo tomaba turnos adicionales para ayudar a su hija con el pago de la residencia y los libros. A sus 45 años, parecía mayor. Los años de trabajo duro, el estrés tras la muerte de su esposo y la constante preocupación por el futuro de su hija habían afectado su salud. A pesar del cansancio, siempre encontraba tiempo para escuchar a Anjali. ¿Cómo va la universidad, Beta?, preguntaba su madre en hindi, y en su voz sonaba la preocupación maternal. Todo bien, mamá, mentía Anjali, sentada en su diminuto cuarto de residencia. Los estudios van genial. ¿Y los amigos? ¿Has conocido a buenas personas? Anjali apretaba el teléfono, luchando contra el deseo de contar la verdad. Pero no podía decepcionar a su madre, que ya estaba sacrificando todo por su educación. Sí, mamá, tengo amigos. Después de cada una de esas conversaciones, Anjali lloraba en su almohada, sintiéndose una traidora. Su madre estaba tan orgullosa de ella, creía tanto en su éxito. ¿Cómo podría confesar que todo se estaba desmoronando? Pero lo más aterrador no era la soledad. Lo más aterrador era que dentro de ella crecía la rabia. Cada día, cada humillación añadía combustible al fuego que ella intentaba apagar con tanto esfuerzo. A veces, por las noches, se despertaba, apretando los puños, imaginando cómo se vengaría de sus agresores. Y esos pensamientos la asustaban más que nada en el mundo, porque Anjali Sharma realmente guardaba un secreto. Un secreto que podría destruir su futuro si llegara a hacerse público. Hace 7 años, cuando solo tenía 15, hirió gravemente a una persona en una pelea. Sucedió en Mumbai, donde la familia vivía antes de mudarse a América. Anjali regresaba a casa de la escuela a través de uno de los barrios problemáticos de la ciudad, cuando 3 adolescentes mayores la atacaron. Exigían dinero, amenazaban y la agarraban de la ropa. Y entonces algo dentro de ella se rompió. Su padre, el doctor Ravi Sharma, no solo era médico, sino también un maestro de Kalaripayattu, un antiguo arte marcial del sur de India. Desde su infancia, él le había enseñado a su hija este arte, diciendo que una niña debía saber defenderse en un mundo peligroso. Anjali era una estudiante talentosa,
pero su padre siempre enfatizaba que esas habilidades debían usarse solo en casos extremos, solo para defensa. Ese día fue precisamente uno de esos casos. Anjali no recordaba los detalles de la pelea, solo recordaba destellos de rabia, movimientos del cuerpo que parecían instintivos, naturales, como la respiración. Cuando todo terminó, un agresor yacía inconsciente con una grave lesión en la cabeza. El segundo se retorcía de dolor con costillas rotas, y el tercero huía gritando de terror. La policía lo consideró defensa propia, pero el escándalo destruyó la vida de la familia. El primer agresor estuvo en coma durante varias semanas, y aunque sobrevivió, sufrió daños cerebrales graves. El padre de Anjali perdió su trabajo en una prestigiosa clínica privada. Nadie quería tratar con alguien cuya hija había dejado incapacitado a un adolescente, aunque fuera en defensa propia. La familia fue juzgada, amigos y colegas se alejaron de ellos. Finalmente, Ravi Sharma tomó la decisión de emigrar a América, donde podrían comenzar una nueva vida. Pero un año después de la mudanza, murió de un ataque al corazón. Los médicos dijeron que fue resultado del estrés crónico, la presión alta y los trastornos del sueño. Anjali sabía la verdad. Su padre nunca se perdonó por haberle enseñado las técnicas que ella usó para mutilar a una persona. La culpa lo devoraba por dentro. Desde entonces, ella prometió nunca más usar sus habilidades de combate. Suprimió cualquier impulso agresivo, tratando de ser callada y discreta. Los recuerdos de cómo casi mató a una persona la perseguían cada día. Pero los genes no engañan, los reflejos seguían agudos, la memoria muscular se mantenía. A veces, cuando alguien la agarraba de repente de la mano o la asustaba, apenas lograba detener la reacción automática. Ahora, soportando las burlas de Chelsea y su pandilla, Anjali luchaba consigo misma cada día. Una parte de ella quería mostrar a esas chicas consentidas lo que era el verdadero dolor, pero no podía. No tenía derecho. Había demasiado en juego. La culminación llegó en una lluviosa noche de octubre. Anjali se quedó más tiempo en la biblioteca, trabajando en un trabajo de bioquímica. Cuando finalmente se dispuso a irse, el edificio estaba casi vacío. Solo un guardia dormía en la entrada y algunos estudiantes se afanaban sobre libros en los rincones lejanos de la sala de lectura. Anjali caminaba por el largo pasillo hacia la salida cuando escuchó voces familiares. Desde uno de los salones llegaba una risa. Ese tipo especial de risa que presagia problemas. ¿En serio? ¿Ella piensa que no lo sabemos?, decía Madison. Mi padre conoce a gente de inmigración. Una llamada y toda su familia volará de regreso a su India. Eso no es todo, añadió Ava. Mi mamá trabaja en inmigración, y le pedí que revisara el expediente de la familia Sharma. Nuestra callada Anjali no es tan inofensiva como parece. Anjali se detuvo, sintiendo cómo la sangre se le retiraba de la cara. No podían saberlo. Era imposible. ¿Qué quieres decir?, preguntó Chelsea interesada. 7 años atrás, la quinceañera Anjali Sharma hirió gravemente a un chico de 18 años en los barrios bajos de Mumbai. Oficialmente fue defensa propia, pero ¿quién sabe lo que realmente sucedió? El chico quedó discapacitado. Tal vez nuestra estudiante ejemplar no es tan inocente después de todo. Las risas se hicieron más fuertes y crueles. ¿Te imaginas?, continuó Ava. Todos piensan que es tan callada y modesta, y tiene a una persona mutilada a sus espaldas. Me pregunto qué dirá la administración del colegio cuando se entere de esto. ¿Y qué dirán sus compañeros de clase?, añadió Madison, especialmente después de que les contemos que ocultó la verdad al postularse. Eso es una violación de las reglas, ¿no? Anjali se dejó caer al suelo justo en el pasillo, apoyando su espalda contra la pared. Su corazón latía tan rápido que temía desmayarse. Todo ha terminado. Todo por lo que ha vivido los últimos 3 años. Por lo que su madre ha trabajado hasta el agotamiento. Por lo que su padre se ha sacrificado. Todo se desmoronará en un instante. La cuestión es cuándo es mejor hacerlo público, reflexionó Chelsea. ¿Quizás mañana mismo? ¿O deberíamos esperar hasta la mitad del semestre para que ella tenga tiempo de enamorarse de su nueva vida y luego caer más duro? Yo prefiero la segunda opción, se rió Madison, que sienta el sabor del éxito y luego se lo quitemos todo. Estoy de acuerdo, apoyó Ava. Además, cuanto más tiempo esperemos, más suciedad podremos sacar sobre ella. Apuesto a que este no es el único secreto oscuro en su biografía. Anjali se quedó sentada en el pasillo durante media hora después de que las chicas se fueron. No podía obligarse a levantarse. No podía obligarse a moverse. Por primera vez en años se sentía verdaderamente impotente.
Al regresar a la residencia, se quedó mucho tiempo frente al espejo del baño, mirando su reflejo. Un rostro delgado, con pómulos marcados, grandes ojos oscuros, que habían visto demasiado dolor para sus 22 años. ¿Quién es ella? ¿Una víctima? ¿Una asesina? ¿Una estudiante que sueña con ser doctora? ¿O simplemente una niña asustada que no puede escapar de su pasado? Esa noche no durmió, acostada en la estrecha cama de la residencia y escuchando el ruido de la lluvia afuera. En su cabeza giraban opciones. Podría irse por su cuenta antes de que ellos hicieran pública la información. Podría transferirse a otro colegio, empezar de nuevo. Pero, ¿dónde está la garantía de que allí alguien no descubra la verdad? O tal vez debería rendirse, volver con su madre, encontrar un trabajo, olvidar sus sueños de ser doctora. Pero entonces todos los sacrificios de su padre y su madre serían en vano. Anjali se sentó de golpe en la cama, alejando el peligroso pensamiento. No, no puede siquiera pensar en eso. La violencia no es la solución. La violencia ya destruyó su vida una vez, y no permitirá que eso vuelva a suceder. Pero algo dentro de ella susurraba que la paciencia también tiene límites. Al día siguiente, Anjali llegó a clases como si nada. Se sentó en su lugar habitual en la última fila, tomando notas, respondiendo a las preguntas de los profesores. Pero por dentro todo ardía. Chelsea y sus amigas se comportaban como de costumbre. Le lanzaban miradas despectivas, susurraban cuando ella pasaba. Pero ahora había algo nuevo en su comportamiento: anticipación. Disfrutaban de su poder sobre ella, sabiendo que tenían su destino en sus manos. Después de la clase de anatomía, el profesor Johnson retuvo a Anjali. «Señorita Sharma, ¿tiene un momento?» Ella asintió, acercándose a su escritorio. El profesor Johnson era uno de los pocos docentes que siempre la trató con justicia, valorando su conocimiento y dedicación. «Quería discutir con usted la posibilidad de participar en un programa de investigación de verano en Yale», dijo extendiéndole un folleto. «Es un programa prestigioso, y creo que usted es la candidata ideal. La fecha límite para las solicitudes es en 2 semanas». Anjali tomó el folleto con manos temblorosas. El programa de verano en Yale podría abrirle puertas a las mejores escuelas de medicina del país. Era la oportunidad de su vida. «Gracias, profesor», dijo, tratando de no mostrar lo nerviosa que estaba. «Definitivamente presentaré mi solicitud». «Excelente. Y no dude de sí misma, señorita Sharma. Tiene habilidades excepcionales». Al salir del aula, Anjali sintió cómo dentro de ella luchaban la esperanza y la desesperación. Por un lado, se le abrían oportunidades increíbles. Por otro, Chelsea podía destruirlo todo en cualquier momento. Caminaba por el pasillo, mirando un folleto, cuando alguien se lo arrancó de las manos. «Vaya, Yale», extendió Chelsea, examinando la portada. «¿En serio? ¿Crees que te aceptarán en un programa tan prestigioso?» Madison y Ava se acercaron, rodeando a Anjali en un semicírculo familiar. «Devuélveme eso», dijo Anjali en voz baja. «¿O qué?», se burló Chelsea. «¿Qué harás?». Comenzó a rasgar lentamente el folleto en pedacitos, y cada sonido del papel desgarrándose era como un golpe en el corazón de Anjali. «¿Sabes en qué estoy pensando?», continuó Chelsea, arrojando los trozos de papel al suelo. «Creo que la gente en Yale debería saber con quién están tratando. Deberían saber qué tipo de estudiante les recomienda el profesor Johnson». Anjali sintió que algo dentro de ella se agrietaba. «¡Para!», dijo, y en su voz aparecieron por primera vez notas de acero. «¿O qué?». Chelsea dio un paso adelante, casi tocando el rostro de Anjali. «¿Vas a matarme? ¿Como ese chico en Mumbai?». El mundo alrededor de Anjali de repente se volvió muy silencioso. Solo escuchaba el latido de su propio corazón y las risas suaves de las chicas. El tiempo parecía haberse ralentizado. «Sí, lo sabemos», susurró Madison. «Sabemos todo sobre tu pequeño secretito. Y pronto lo sabrán todos los demás», añadió Ava. «Me pregunto qué pensarán tus compañeros cuando se enteren de que hay una chica en su clase que casi mató a alguien». «Me defendía», dijo Anjali en voz baja. «Claro, te defendías», imitó Chelsea. «La pobre niña inocente simplemente se defendía. Y el chico accidentalmente murió de un cuello roto». Algo hizo clic en la cabeza de Anjali. Las últimas barreras que había construido con tanto cuidado durante años se derrumbaron en un instante. 7 años de ira reprimida, dolor y humillaciones estallaron como un volcán. No recordaba cómo se movía,
Solo recordaba que en un segundo Chelsea estaba en el suelo, y su propia mano apretaba el cuello de la chica. Madison y Ava se apartaron gritando aterrorizadas. ¿Quieres saber qué pasó en Mumbai?, susurró Anjali, mirando los ojos de Chelsea, que se habían agrandado por el miedo. ¿Quieres saber qué sentí cuando le rompí el cráneo? Chelsea jadeaba, tratando de liberarse, pero el agarre de Anjali era de hierro. No sentí nada, continuó Anjali con la misma voz baja y aterradora. Absolutamente nada. Él quedó incapacitado de por vida y yo ni siquiera sentí remordimiento. ¿Y sabes qué? Ahora tampoco siento nada. «Anjali, para», gritó Madison. «No quieres matar a alguien de nuevo». Esas palabras parecieron despertar a Anjali. De repente aflojó su mano y se apartó, mirando a Chelsea, que tosía y se agarraba el cuello. «¡Estás loca!», gritó Chelsea intentando levantarse. «Eres una psicópata completa». Anjali miró sus manos, todavía temblorosas por la adrenalina. Luego levantó la vista hacia las chicas, que la miraban con horror evidente. «Sí», dijo con calma. «Probablemente estoy realmente loca. Durante 7 años intenté ser una buena chica. Intenté olvidar quién soy en realidad. Pero ustedes me lo recordaron». Dio un paso adelante, y las 3 chicas retrocedieron instintivamente. «Ahora escuchen con atención», continuó Anjali, y en su voz no había ni ira ni amenaza, solo una fría confianza. «Pueden contarle a todos sobre Mumbai. Pueden destruir mi vida. Pero sepan, si lo hacen, no me quedará nada que perder. Y una persona que no tiene nada que perder es capaz de mucho». «¿Nos estás amenazando?», preguntó Ava con voz temblorosa. «Estoy advirtiendo», respondió Anjali. «Por última vez». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a las 3 en estado de shock. Detrás de ella escuchaba sus voces emocionadas, pero las palabras no llegaban a su conciencia. En su cabeza solo había un ruido blanco. Al llegar a su habitación, Anjali cerró la puerta y se dejó caer al suelo. Solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho. Había atacado a una compañera de clase. Prácticamente la había estrangulado frente a testigos. «Теперь они точно пойдут к администрации, и ее исключат из колледжа еще до того, как успеют обнародовать информацию о Мумбаи. Все кончено. Окончательно и бесповоротно». Она сидела на полу до глубокой ночи, не включая свет, не отвечая на звонки матери. В голове проносились обрывки воспоминаний. Лицо отца, когда он учил ее первым движением каларипаяту. Гордые глаза матери в день поступления в колледж. Мечты о том, как она станет врачом и поможет людям. Все разрушено. Одним мгновением неконтролируемой ярости. Около полуночи в дверь постучали. Анжали не ответила, но стук повторился, настойчивее. «Анжали, это Сара из комнаты напротив. Ты в порядке?» Сара Коэн была одной из немногих студенток, которая не участвовала в бойкоте. Дочь раввина из Бруклина, тихая и серьезная девушка, изучающая социологию. Они никогда не были близкими подругами, но Сара всегда кивала ей в коридоре и иногда улыбалась. «Я слышала, что сегодня в колледже что-то произошло», продолжала Сара через дверь. «Люди говорят, что ты подралась с Челси Вандербилт». Анжали не ответила. «Слушай, я не знаю, что там было, но если тебе нужно поговорить...» «Я здесь». Долгая пауза. «Или если нужна помощь. Мой отец знает хороших адвокатов». «Адвокаты». Анжали даже не думала о юридических последствиях. Нападение, даже неудачное, могло повлечь за собой серьезные проблемы с законом. Она встала и открыла дверь. Сара стояла в халате и тапочках, с обеспокоенным выражением лица. «Привет», — тихо сказала Анжали. «Привет. Можно войти?» Анжали кивнула, отступая в сторону. Сара вошла и включила настольную лампу. Мягкий свет осветил крошечную комнату. «Выглядишь ужасно», — заметила Сара, садясь на единственный стул. «Что случилось?» «Я все испортила», — сказала Анжали, опускаясь на кровать. «Я потеряла контроль и все испортила. Хочешь рассказать?» И Анжали рассказала. Впервые за 7 лет она рассказала кому-то всю правду. О Мумбаи, о смерти отца, о том, как Челси и ее подруги довели ее до срыва. Сара слушала молча, изредка кивая. «Понятно», — сказала она, когда Анжали закончила. «И что теперь?» «Не знаю. Наверное, меня исключат. А может быть, и посадят». «А может быть, и нет», — задумчиво произнесла Сара. «Знаешь, на что интересно? Сегодня вечером никто не подавал заявление в администрацию. И полицию тоже никто не вызывал». Анжали удивленно подняла голову. «Что ты имеешь в виду?» «Имею в виду, что если бы Челси и ее подружки хотели тебя засудить, они бы уже это сделали. Но они молчат». «Вопросы почему?» — Анжали задумалась. Сара была права.
Это действительно странно. Челси никогда не упускала возможности причинить кому-то боль. Почему она не воспользовалась такой прекрасной возможностью окончательно разрушить жизнь Анджали? «Может быть, они что-то планируют?» — предположила она. «А может быть, они боятся», — сказала Сара. «Ты показала им, что не такая беззащитная, как кажешься. Может быть, теперь они сами не знают, что делать». На следующий день Анджали пошла на занятия с замиранием сердца. Она ожидала, что ее вызовут к декану, что в аудитории все будут на нее показывать пальцем, что произойдет что-то ужасное. Но ничего не случилось. Более того, атмосфера вокруг нее изменилась. Студенты больше не избегали ее взгляда. Некоторые даже кивали при встрече. За обедом к ней подсел паренек из параллельной группы и завел разговор о предстоящем экзамене по органической химии. А Челси, Мэдисон и Ава держались от нее подальше. Когда их пути пересекались в коридорах, они отворачивались или переходили на другую сторону. Челси носила шарф, который скрывал следы на шее. Прошла неделя, потом вторая. Никто не приходил арестовывать Анджали. Никто не исключал ее из колледжа. Более того, она подала заявку на летнюю программу в Йеле, и профессор Джонсон заверил ее, что у нее отличные шансы. Но покоя в душе не было. Анджали понимала, что живет как на вулкане. В любой момент Челси могла обнародовать информацию о Мумбаи или подать заявление о нападении. Эта неопределенность была хуже открытой войны. La respuesta llegó un mes después, cuando Anjali menos lo esperaba. Estaba sentada en la biblioteca preparándose para el examen de bioquímica, cuando una figura familiar se acercó a su mesa. Anjali levantó la cabeza y vio a Chelsea. La chica se veía diferente, no tan segura y dominante como antes. En sus ojos se leía cansancio y tal vez miedo. ¿Puedo sentarme?, preguntó en voz baja. Anjali asintió, sin confiar en su propia voz. Chelsea se sentó frente a ella, entrelazó las manos sobre la mesa y guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, levantó la mirada. «Quiero disculparme», dijo, y eso era lo último que Anjali esperaba escuchar. «¿Por qué exactamente?», preguntó con cautela. «Por todo. Por el acoso, por el chantaje, por intentar arruinar tu vida». Chelsea guardó silencio. «Fui horrible». Anjali no sabía qué decir. Podría ser una trampa, otro intento de atraparla en algo. «¿Por qué?», preguntó al fin. «¿Por qué me disculpo o por qué fui una perra?». Y ambas cosas. Chelsea se sonrió amargamente. «Me disculpo porque el último mes ha sido para mí iluminador. Y fui una perra porque...», suspiró, «porque toda mi vida he tenido miedo de no ser la mejor. Tenía miedo de que si no controlaba todo a mi alrededor, perdería todo lo que tengo». «¿Miedo? ¿De qué?». «De ti, de tu talento, de tu fuerza, de tu dignidad». Chelsea miraba la mesa. «Toda mi vida me dijeron que era especial, que era mejor que los demás. Y de repente apareces tú y demuestras que eso no es verdad, que se puede ser mejor que yo sin tener dinero ni conexiones». Anjali guardó silencio, procesando lo que había escuchado. «El día en que tú, cuando peleamos», continuó Chelsea, «fue la primera vez en mi vida que sentí lo que es el verdadero miedo. No solo el miedo a perder o a ser humillada, miedo por mi vida. No tenía intención de matarte», dijo Anjali en voz baja. «Lo sé, ahora lo sé, pero en ese momento no lo entendía». Chelsea levantó la mirada. «Fui a casa y pensé en eso toda la noche, en que pudiste matarme, pero no lo hiciste, en que tenías el poder de destruirme, pero elegiste la misericordia. No fue misericordia, simplemente me asusté de mí misma. Tal vez, pero el resultado es el mismo». Chelsea guardó silencio. «Y luego empecé a pensar en lo que te llevó a eso, y entendí que te llevamos al desespero, que una persona no se quiebra así sin más». Anjali sintió cómo algo se apretaba en su pecho. No estaba lista para una conversación así. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. «Nada. Solo quiero que sepas que ya no te molestaré, y la información sobre Mumbai no se la daré a nadie. ¿Y tus amigas? Madison y Ava harán lo que yo diga, y yo digo que te dejen en paz». Anjali la miró largo y tendido, tratando de entender si este cambio era sincero o solo otro juego. «Está bien», dijo al fin, «pero si me engañas...». «No te engaño», interrumpió Chelsea. «Tengo razones para mantener mi palabra». «¿Cuáles?». Chelsea se levantó preparándose para irse. «Después de esa noche pensé mucho en muchas cosas, incluyendo en quién soy realmente». Se detuvo al borde de la mesa. «Resulta que la persona que fui no me gusta, y quiero intentar ser alguien diferente». Anjali la observó alejarse hasta que Chelsea desapareció entre las estanterías. «¿Es posible que sea verdad?
¿Es posible que todo realmente haya terminado? En las semanas siguientes, la vida comenzó a mejorar. Chelsea cumplió su palabra. Ella y sus amigas ya no molestaban a Anjali. Además, la atmósfera en el colegio cambió para mejor. Los estudiantes comenzaron a hablarle de nuevo. Algunos incluso ofrecieron amistad. Anjali recibió una carta de Yale. La aceptaron en un programa de investigación de verano. El profesor Johnson estaba encantado y prometió escribirle una recomendación para las mejores escuelas de medicina. Pero lo más importante era otra cosa. Anjali, por primera vez en años, sintió que podía controlar su vida. Ya no era víctima de las circunstancias o de su pasado. Era la autora de su propia historia. Una noche, mientras estaba en su habitación con los libros, escuchó un golpe en la puerta. Открыв, увидела Сару с большой коробкой пиццы. «Подумала, что ты голодна», — сказала Сара с улыбкой. «И что нам стоит отметить твое поступление в Йель?» Они сидели на полу, ели пиццу и разговаривали о будущем. Анжали рассказывала о своих планах стать врачом, Сара — о желании работать с беженцами и иммигрантами. «Знаешь же, что меня больше всего поразило в твоей истории?» — сказала Сара, когда они допивали содовую. «Что? То, как ты справилась с искушением. У тебя была сила уничтожить своих обидчиков, но ты выбрала другой путь». «Я потеряла контроль», — возразила Анжали. «Чуть не задушила Челси. Но остановилась. В самый последний момент, когда было бы так легко довести дело до конца, ты остановилась». Сара посмотрела на нее серьезно. «Это требует невероятной силы духа». Анжали задумалась об этих словах. Может быть, Сара была права. Может быть, настоящая сила заключается не в способности причинить боль, а в способности остановиться. Через несколько дней произошло еще одно неожиданное событие. Анжали шла с занятий, когда увидела Челси, сидящую одну в студенческом кафе. Девушка выглядела подавленной, и Анжали вдруг почувствовала что-то похожее на сочувствие. Подойдя к столику, она без приглашения села напротив. «Как дела?» — спросила она. Челси удивленно подняла голову. «Ты серьезно интересуешься?» «Серьезно». Челси помолчала, вертя в руках стакан с кофе. «Не очень, если честно. Оказывается, когда перестаешь быть стервой, не так много людей хочет с тобой общаться. А Мэдисон и Ава, они нашли себе новую королеву. Видимо, решили, что я стала слишком мягкой». Челси грустно улыбнулась. «Знаешь, забавно. Всю жизнь я думала, что они мои подруги, а оказалось, что они просто хотели быть рядом с властью». Анжали кивнула. Она понимала это чувство. Обнаружить, что люди, которых считаешь близкими, на самом деле используют тебя. Что теперь будешь делать? Не знаю. Учиться, наверное. Попробовать понять, кто я такая, когда не играю роль злой королевы. Челси посмотрела на Анжали. «А ты меня прощаешь?» Анжали долго думала над ответом. «Прощаю», — сказала она наконец. «Но не забываю». «Справедливо». Они сидели в молчании несколько минут. Потом Анжали встала. «Удачи тебе, Челси». «И тебе, и спасибо». «За что?» «За то, что показала мне зеркало. Пусть даже и таким жестким способом». Уходя из кафе, Анжали думала о странных поворотах судьбы. Кто бы мог подумать, что ее худший враг станет? Не другом, конечно, но и не врагом тоже. Просто человеком, который тоже ищет свой путь. Семестр подходил к концу. Анжали блестяще сдала все экзамены, получила несколько академических наград, была принята в программу с отличием. Но главное, она наконец почувствовала себя дома в этом месте. В последний день занятий она звонила матери из своей комнаты. «Как прошел семестр, Бета?» — спрашивала Прия, и в ее голосе звучала гордость. «Отлично, мама. Лучше, чем я могла надеяться. А друзья? Ты нашла хороших людей?» Анжали улыбнулась, глядя в окно на студенческий городок, который теперь казался ей домом. «Да, мама, я нашла друзей. И что еще важнее, я нашла себя». После разговора она еще долго сидела у окна, размышляя о пройденном пути. 4 месяца назад она приехала сюда испуганной девочкой, которая бежала от своего прошлого. Теперь она была женщиной, которая приняла свою историю и готова была строить будущее. Да, у нее было темное прошлое. Да, она была способна на насилие. Но она также была способна на милосердие, на прощение, на то, чтобы остановиться в самый критический момент. И это, возможно, было самым важным. Анжали Шарма больше не бежала от себя. Она шла навстречу своей судьбе. Судьбе врача, целителя, человека, который использует свою силу для того, чтобы помогать другим, а не причинять боль. И в этом была ее настоящая победа. Летняя программа в Йеле превзошла все ожидания.
Анжели работала в лаборатории, изучающей нейродегенеративные заболевания, под руководством одного из ведущих специалистов в этой области. Su trabajo de investigación fue tan exitoso que la invitaron a presentar los resultados en una conferencia nacional. Pero lo más importante era que finalmente había encontrado su vocación. Al trabajar con pacientes que padecían Alzheimer y Parkinson, comprendía que quería dedicar su vida a la neurología. Quería ayudar a las personas que estaban perdiéndose a sí mismas debido a la enfermedad. Al regresar a Westfield para un nuevo año escolar, Anjali era una persona diferente, más segura, más fuerte, con una clara comprensión de sus objetivos. Sabía que aún había muchos desafíos por delante. La admisión a la escuela de medicina, años de estudio, la lucha por un lugar en la residencia. Pero estaba lista para todo. En su primer día de clases, caminaba por los pasillos familiares y sentía cómo los estudiantes se apartaban respetuosamente ante ella. Ya no era una paria o una víctima. Era Anjali Sharma, una futura doctora, investigadora, una persona que había pasado por el fuego y no se había quebrado. En la cafetería notó a Chelsea, sentada sola en una mesa junto a la ventana. La chica leía un libro de psicología y parecía tranquila, en paz. Nada parecida a la reina autoritaria que había sido un año atrás. Sus miradas se encontraron por un instante. Chelsea asintió. Apenas perceptiblemente, pero sinceramente. Anjali asintió en respuesta. Ya no había odio ni miedo entre ellas. Había algo parecido al respeto mutuo. Respeto por el camino recorrido, por las lecciones que habían aprendido de su confrontación. Anjali se sentó en su mesa habitual, pero ahora no estaba sola. Sara se sentó a su lado y se les unieron otros estudiantes. Personas que la valoraban no por su estatus o riqueza, sino por su inteligencia, honestidad y fortaleza de carácter. ¿Cómo fue el verano?, preguntó Sara, desenrollando un sándwich. Increíble, respondió Anjali, y sus ojos brillaban. Me di cuenta de lo que quiero hacer toda mi vida. ¿Y qué es? Curar a las personas, estudiar el cerebro, luchar contra las enfermedades que roban a las personas su identidad. Anjali guardó silencio. Quiero ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Sara sonrió. Sabes, eso se parece mucho a ti, siempre protegiendo a los más débiles. Quizás. Anjali miró a su alrededor en la cafetería, llena de estudiantes, riendo. Pero ahora entiendo que la fuerza no es la capacidad de hacer daño. La fuerza es la capacidad de sanar. En ese momento, sintió que finalmente estaba en casa. No en un sentido geográfico. El hogar era donde su madre trabajaba en turnos nocturnos por su educación. El hogar estaba en la memoria de su padre, quien le enseñó a ser fuerte. Pero por primera vez en muchos años, se sentía en su lugar, rodeada de personas que la aceptaban tal como era. Anjali Sharma ya no huía de su pasado. Lo utilizaba como base para construir su futuro. Y ese futuro era brillante. A través de la ventana de la cafetería entraba la luz del sol, iluminando los rostros de los estudiantes, sus esperanzas y sueños. Anjali cerró los ojos y se permitió disfrutar por un momento de esa sensación. La sensación de pertenencia, paz y posibilidades infinitas que se abrían ante ella. Había pasado por el infierno y había salido más fuerte. Ahora nada podía detenerla, pero el destino parecía decidido a poner a prueba esa confianza. A la mañana siguiente, Anjali se despertó con el insistente sonido del teléfono. Al mirar la pantalla vio un número desconocido con el código de Nueva Jersey. Su corazón dio un vuelco. Algo estaba mal con su madre. «Hola», respondió con voz temblorosa. «Señorita Sharma, soy el doctor Patel del Hospital de San Barnabas». Su madre. El mundo alrededor de Anjali se derrumbó. Priya Sharma había sido llevada al hospital con un infarto durante su turno nocturno. Su estado era grave, pero estable. Los médicos estaban haciendo todo lo posible, pero necesita venir lo antes posible, dijo el doctor suavemente. Ella pregunta por usted. Anjali no recordaba cómo había recogido sus cosas, cómo había llegado a la terminal de autobuses, cómo había pasado 4 interminables horas en el autobús hacia Nueva Jersey. Solo había un pensamiento girando en su cabeza. No podía perder a su madre. No después de todo lo que habían pasado. En el hospital, su madre yacía en la unidad de cuidados intensivos, conectada a numerosos cables y tubos. Su rostro era gris, su respiración superficial. Anjali tomó su mano y sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mamá, soy yo. Estoy aquí».
Priya abrió lentamente los ojos y sonrió débilmente. Beta, ¿has venido? Claro, he venido. ¿Cómo te sientes? Cansada, muy cansada. La voz de la madre era apenas audible. Pero me alegra que estés aquí. El doctor Patel llevó a Anjali a un lado y le explicó la situación. El infarto fue extenso. La madre necesitaba una cirugía urgente, pero incluso en caso de éxito, la recuperación tomaría meses. Alguien tendría que cuidar de ella. ¿Y cuánto costará esto?, preguntó Anjali, aunque ya sospechaba la respuesta. La suma era enorme. La cirugía a corazón abierto, la rehabilitación, el seguimiento posterior. Incluso con seguro, la familia enfrentaría gastos de decenas de miles de dólares. Anjali calculó rápidamente. Su beca y trabajos a medio tiempo solo alcanzarían para las etapas iniciales del tratamiento. Pasó toda la noche al lado de la cama de su madre, sosteniéndole la mano y pensando en qué hacer. Dejar los estudios y regresar a casa para cuidar de su madre. Pero entonces todos los sacrificios serían en vano. Quedarse en la universidad y encontrar una manera de ganar para el tratamiento. ¿Pero cómo? Al día siguiente, cuando el estado de su madre se estabilizó un poco, Anjali regresó a la universidad para solicitar un permiso académico. Ya había hecho un plan. Encontraría un trabajo, iría a ver a su madre cada fin de semana y continuaría sus estudios en un año. Pero cuando entró en la oficina del decano, la esperaba una sorpresa. «Señorita Sharma», dijo el decano Harrison, levantándose de detrás de su escritorio. «Me han informado sobre la situación de su madre. Mis más sinceras condolencias». «Gracias, señor. Quería solicitar un permiso académico. Hablaremos de eso más tarde. Primero quiero presentarle a alguien que está muy interesado en conocerla». Abrió la puerta de la oficina contigua, y de allí salió un elegante hombre de unos 60 años con un traje caro. «Señorita Sharma, permítame presentarle al señor Richard Vanderbilt». Anjali se quedó paralizada. El padre de Chelsea. ¿Qué hacía él aquí? «Señorita Sharma», dijo Vanderbilt extendiendo la mano. «He oído mucho sobre usted de mi hija». Anjali se puso en guardia. ¿Acaso Chelsea le había contado a su padre sobre su conflicto? ¿Ahora la expulsarían de la universidad? «No se preocupe», dijo Vanderbilt, como si leyera sus pensamientos. «Chelsea me contó cómo usted ha cambiado su vida para mejor, cómo la ayudó a convertirse en una mejor persona». «No entiendo», susurró Anjali. «Mi hija siempre ha sido una niña complicada, consentida, cruel, egoísta. Yo me culpo por eso. Le di demasiado dinero y muy poco amor». Vanderbilt se sentó en una silla. «Pero el año pasado algo cambió. Se volvió diferente, más compasiva, más madura. Y cuando le pregunté qué había pasado, me habló de usted». Anjali aún no entendía a dónde quería llegar. «Señor Vanderbilt, no sé qué le ha contado Chelsea, pero ella me habló de una chica que le mostró lo que es la verdadera fuerza. No la fuerza del dinero o del estatus, sino la fuerza del carácter. Una fuerza que permite detenerse en el momento más crítico y elegir la compasión en lugar de la venganza». El decano Harrison se inclinó hacia adelante. «El señor Vanderbilt quiere hacerle una propuesta, señorita Sharma. Me enteré de la situación de su madre», continuó Vanderbilt, «y quiero ayudar. Mi empresa está dispuesta a cubrir todos los gastos médicos y asegurar el mejor cuidado». Anjali sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «¿Pero por qué? No he hecho nada por usted». «Usted salvó a mi hija», dijo simplemente Vanderbilt. «Quizás no en el sentido literal, pero salvó su alma. Y ahora quiero salvar su futuro». «Yo no puedo aceptar tal ayuda», titubeó Anjali. «Es demasiado». «¿Por qué no? ¿Porque alguna vez estuvimos en lados opuestos?» Vanderbilt sonrió. «Señorita Sharma, a veces las lecciones más importantes nos las enseñan nuestros antiguos enemigos». Anjali se sentó en estado de shock, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. El hombre cuya hija alguna vez intentó arruinar su vida, ahora le ofrecía salvarla. «Solo hay una condición», agregó Vanderbilt. «Debe terminar la universidad y entrar a la escuela de medicina. El mundo necesita médicos como tú». Anjali sintió cómo las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, gratitud y algo más. Fe en que el bien realmente regresa. «Gracias», susurró. «No sé cómo agradecerte. Conviértete en la médica que deseas ser. Ayuda a las personas. Esa será la mejor forma de agradecimiento». Una semana después, la madre de Anjali fue trasladada a una de las mejores clínicas cardiológicas del país. La operación fue un éxito
y la rehabilitación avanzaba según lo planeado. Los médicos eran optimistas. Priya Sharma se recuperaría por completo. Anjali regresó a la universidad como otra persona. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque había comprendido algo importante sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Las personas son capaces de cambiar. Los enemigos pueden convertirse en aliados. Y las acciones realizadas de corazón pueden tener consecuencias que ni siquiera podemos imaginar. El primer día después de su regreso, se encontró con Chelsea en la biblioteca. «Gracias», dijo Anjali, acercándose a su mesa. Chelsea levantó la vista del libro. «¿Por qué?» «¿Sabes por qué?» Chelsea se sonrojó. «Solo le conté a mi padre la verdad, sobre lo que hiciste por mí. ¿Y qué hice exactamente por ti? Me mostraste quién soy en realidad, y me diste la oportunidad de ser mejor». Chelsea guardó silencio. «Sabes, antes pensaba que la fuerza era la capacidad de hacer que otros hicieran lo que tú querías. Pero tú me mostraste que la verdadera fuerza es la capacidad de detenerte a ti misma cuando tienes todo el poder del mundo». Anjali se sentó a su lado. «Ambas hemos cambiado», dijo. «Y, tal vez, eso sea para mejor. Definitivamente para mejor». Chelsea sonrió. «¿Quieres ayudarme con química orgánica? Porque estoy completamente perdida con los isómeros». Anjali se rió. «Claro». Los meses siguientes pasaron como en un sueño. Anjali se sumergió en sus estudios, preparándose para ingresar a la escuela de medicina. Cada fin de semana visitaba a su madre, que mejoraba día a día. Priya estaba sorprendida por los cambios en la vida de su hija, especialmente por la aparición de amigos y benefactores inesperados. «¿Cómo es posible, Beta?», preguntó durante una de las visitas. «¿Las personas que te hicieron daño ahora nos ayudan?» «La gente cambia, mamá», respondió Anjali. «A veces solo hay que darles la oportunidad». «¿Y tú? ¿También has cambiado?» Anjali reflexionó sobre esa pregunta. ¿Había cambiado? En cierto sentido, sí. Ya no huía de su pasado. Había aprendido a perdonar no solo a los demás, sino también a sí misma. Había aprendido a ver en las personas no solo lo malo, sino también lo bueno. «Sí, mamá, he sido más fuerte, pero no de la misma manera que antes. Antes pensaba que la fuerza era saber pelear. Ahora entiendo que la fuerza es saber no pelear cuando tienes la oportunidad de hacerlo». En primavera llegaron los resultados de los exámenes de ingreso a las escuelas de medicina. Anjali fue aceptada en Harvard, Johns Hopkins y varios otros programas prestigiosos. La elección era obvia. Harvard, neurología, investigación de enfermedades del cerebro. En el día de su graduación de la universidad, de pie en el escenario del auditorio con la toga de graduada, Anjali miró a su alrededor. En la primera fila estaba su madre, que lloraba de orgullo. Junto a ella, Sara, que también había sido aceptada en un programa de posgrado, pero en sociología. Un poco más allá, vio a Chelsea con sus padres. Richard Vanderbilt le hizo un gesto y sonrió. Cuando el decano pronunció su nombre para recibir el diploma con honores, el auditorio estalló en aplausos. Anjali caminó hacia el escenario y pensó en el camino recorrido. En cómo, 4 años atrás, había llegado allí como una niña asustada con un oscuro secreto. Y ahora se iba como una mujer segura de sí misma, con metas claras y una firme fe en el futuro. Después de la ceremonia, se acercó a ella el profesor Johnson. «Señorita Sharma, o ahora ya doctora Sharma», dijo con una sonrisa. «Quiero decirte que en todos mis años de enseñanza, rara vez he encontrado estudiantes con tanto potencial como tú. Gracias, profesor. Usted me enseñó mucho». «No solo yo», miró hacia donde estaba Chelsea. «A veces, las lecciones más importantes las aprendemos de los maestros más inesperados». Esa noche hubo una fiesta de graduación. Anjali no planeaba quedarse mucho tiempo. Mañana tenía que ir a casa para ayudar a su madre a empacar. Se mudaban a Boston, donde Anjali estudiaría en la escuela de medicina. Pero cuando se disponía a irse, Chelsea se acercó a ella. «¿Podemos hablar?», preguntó. Salieron a la terraza, donde estaba tranquilo y en paz. A lo lejos brillaban las luces de la ciudad, en la que habían pasado 4 años importantes de sus vidas. «Quería decirte», comenzó Chelsea, «que has cambiado no solo mi vida, sino también la vida de mi familia. Mi padre dice que me he convertido en la hija que siempre quiso tener». «Te has cambiado a ti misma», replicó Anjali. «Yo solo te mostré un espejo». «Un espejo muy doloroso», se rió Chelsea. «Pero necesario». Se quedaron en silencio, mirando las estrellas. «¿Y ahora qué?», preguntó Chelsea. «Tú tienes Harvard, yo tengo la escuela de Derecho en Yale. Nuestros caminos se separan de nuevo».
Pero ahora nos separamos como amigas, dijo Anjali, y eso es algo completamente diferente. Amigas, repitió Chelsea pensativa. ¿Quién lo hubiera pensado hace 4 años? Probablemente nadie. Pero la vida está llena de sorpresas. Buenas sorpresas, añadió Chelsea. Al menos, a veces. Se abrazaron para despedirse. No como antiguas enemigas, no como conocidas casuales, sino como personas que se ayudaron mutuamente a ser mejores. A la mañana siguiente, Anjali estaba cargando cosas en el coche que le había prestado Sara. Todo cabía en una maleta y algunas cajas de libros. En 4 años de universidad no había acumulado muchas cosas materiales, pero el equipaje de otro tipo era enorme. Experiencias, conocimientos, amistad, comprensión de quién quería ser. Lo último que puso en el coche fue una fotografía de su padre, que había estado en su escritorio en la residencia durante todos esos años. Ravi Sharma miraba desde la fotografía con seriedad, pero con calidez en los ojos. «Lo hice, papá», susurró Anjali. «Me convertí en doctora, como querías. Y aprendí a usar la fuerza para sanar, no para destruir». Conduciendo por la autopista hacia Nueva Jersey, donde su madre la esperaba, y luego a Boston, donde comenzaría un nuevo capítulo de su vida, Anjali pensaba en los años pasados, sobre el dolor que casi la rompió, sobre las personas que le hicieron daño y luego se convirtieron en aliados, sobre lo importante que es saber perdonar, no por los demás, sino por uno mismo. En la escuela de medicina la esperaban nuevos desafíos, noches sin dormir, exámenes difíciles, primeros pacientes, primeras pérdidas. Pero estaba lista para dar todas sus fuerzas para convertirse en la doctora que el mundo merece. Y en algún lugar profundo de su alma, en ese lugar donde viven los recuerdos más importantes, guardaba la lección que le enseñó su propia rabia hace 4 años. Una lección sobre que la verdadera fuerza no está en la capacidad de romper a alguien, sino en la capacidad de detenerse. No en causar el máximo dolor, sino en encontrar en uno mismo compasión incluso por aquellos que no la merecen. Esa lección la hizo no solo una mejor persona, sino también una futura mejor doctora. Porque la medicina es el arte de sanar. Y solo puede sanar quien ha pasado por el dolor y ha encontrado la fuerza para superarlo. Por delante se extendía un camino de vida, un camino de servicio a las personas, un camino de aprendizaje y crecimiento constante. Y Anjali Sharma estaba lista para recorrer ese camino con la cabeza en alto, con el corazón limpio y con una fe inquebrantable en que cada persona merece una segunda oportunidad. Incluso aquellos que alguna vez fueron sus enemigos. Especialmente ellos. 8 años después, la doctora Anjali Sharma estaba en su oficina en el Departamento de Neurología del Hospital General de Massachusetts. En la pared colgaban sus diplomas. Licenciatura con honores, doctor en medicina, certificado de finalización de una residencia de 4 años en neurología. Pero la más valiosa era una pequeña fotografía en un marco simple. Ella y su madre en el día de su graduación de la escuela de medicina. Priya Sharma se había recuperado por completo de la operación y ahora trabajaba como enfermera en el mismo hospital donde servía su hija. A sus 53 años, estaba increíblemente orgullosa de Anjali, pero lo que más la alegraba era que su hija finalmente había encontrado paz consigo misma. En este día, llevaron a Anjali un paciente especial, un adolescente que había ingresado al hospital tras una pelea. No una simple pelea escolar, sino un conflicto serio que resultó en varias personas heridas. El chico tenía una lesión en la cabeza, y sus padres insistían en que lo examinara el mejor especialista. «Doctora Sharma», entró una enfermera en la sala. «Su paciente está listo para el examen». Anjali tomó la historia clínica y se dirigió a la habitación. Lo que vio la hizo detenerse en el umbral. En la cama del hospital yacía un chico delgado, de cabello oscuro, de unos 16 años. Tenía las manos vendadas y su rostro estaba marcado por moretones, pero eso no sorprendía a la doctora. Lo que la sorprendía era la expresión en sus ojos, la misma rabia, el mismo fuego interno que alguna vez había vivido en su propia alma. Junto a la cama había una mujer de mediana edad, evidentemente la madre del chico. Estaba llorando y en sus lágrimas se leía la desesperación. «Naji, doctora», se dirigió a Anjali. «Por favor, ayude a mi hijo. No sé qué le está pasando. Siempre ha sido un buen chico, pero últimamente...» Anjali se acercó a la cama y miró atentamente al adolescente. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Daniel», murmuró el chico, sin levantar la vista. «Daniel,
Soy la doctora Sharma. Necesito examinarte. Hagan lo que quieran, respondió indiferente. De todos modos, nada va a cambiar. Anjali comenzó el examen neurológico estándar, pero al mismo tiempo observaba al chico. En sus movimientos, en la forma en que sostenía su cuerpo, reconocía signos familiares. Era un luchador. Alguien le había enseñado a pelear y a pelear bien. ¿Dónde aprendiste a luchar así?, preguntó durante el examen. Daniel levantó la vista bruscamente. ¿Cómo lo sabes? ¿Por cómo te mueves? ¿Por cómo mantienes las manos incluso vendadas? Anjali se sentó en una silla junto a la cama. ¿Quién te enseñó? Mi abuelo, respondió el chico a regañadientes. Era militar. Dijo que un hombre debe saber protegerse a sí mismo y a su familia. ¿Y te defendiste? Sí, exclamó Daniel. Esos bastardos se burlaban de mi hermana menor. Decían que era un monstruo, que nuestra familia era basura. No podía soportarlo. Anjali sintió como algo se contraía en su pecho. La historia se repetía. Otro niño, otras circunstancias, pero el mismo dolor, la misma rabia, el mismo sentido de justicia que puede llevar demasiado lejos. ¿Cuántos eran?, preguntó. 5, pero me las arreglé con todos. ¿Y qué sentiste durante la pelea? Daniel guardó silencio por un largo rato. Luego dijo en voz baja. Nada, en absoluto, como si no fuera yo. Anjali cerró los ojos. Las mismas palabras que alguna vez le había dicho a Chelsea. El mismo estado en el que entraba un luchador cuando se activaban los instintos de supervivencia. Mamá, ¿puedo hablar a solas con Daniel?, pidió. La mujer miró a su hijo con incertidumbre, pero salió de la habitación. Daniel, dijo Anjali cuando quedaron solos, quiero contarte una historia. Sobre una niña que también sabía pelear, y que un día se pasó de la raya. La siguiente hora le contó al chico sobre Mumbai, sobre lo que sucedió hace 7 años, sobre el precio que pagó su familia, sobre cómo un momento de rabia incontrolada puede cambiar varias vidas para siempre. Pero usted se defendió, dijo Daniel cuando terminó. Al igual que yo. ¿No está mal? Defenderse está bien, respondió Anjali. Pero hay una delgada línea entre la defensa y la venganza, y cuando cruzas esa línea, arriesgas convertirte en lo que combates. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Dejar que siguieran burlándose de mi hermana? No, pero hay maneras de resolver problemas sin recurrir a la violencia. Hablar con los maestros, con los padres, con la policía, al fin y al cabo. Los adultos no hacen nada, estalló Daniel. Dicen, ignóralos. No les prestes atención. ¿Y cómo se puede ignorar cuando hacen llorar a tu hermana todos los días? Anjali entendía su dolor. Ella misma había pasado por eso. Daniel, dijo seriamente, no estoy diciendo que pelear siempre esté mal. A veces es la única salida, pero debes entender las consecuencias. No solo para ti, sino también para tu familia. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora tienes suerte. Las víctimas no quieren demandar, porque saben que ellos mismos son culpables del conflicto. Pero la próxima vez puede ser diferente. La próxima vez podrías herir gravemente a alguien. O incluso peor. Daniel palideció. No me gustaría herir a nadie. Y a mí no me gustaría, pero eso sucedió. Anjali se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué es lo más aterrador en las artes marciales? No es que puedas hacer daño a otros. Es que en un momento de furia puedes perder el control y llegar mucho más lejos de lo que planeabas. El chico la miraba con los ojos muy abiertos. Daniel, eres más fuerte que la mayoría de tus compañeros. Mucho más fuerte. Y con gran poder viene una gran responsabilidad. Debes decidir quién quieres ser, un defensor o un guerrero de venganza. ¿Y cuál es la diferencia? Un defensor usa la fuerza solo cuando no hay otra opción, y solo la cantidad necesaria. Un guerrero de venganza usa la fuerza para castigar a los ofensores, y a menudo se pasa de la raya. Anjali sacó una fotografía del bolsillo de su bata, aquella en la que estaba con su padre en una clase de Kalaripayattu. Este es mi padre, me enseñó a pelear. Pero lo más importante que me enseñó fue cuándo detenerme. ¿Y te detuviste? ¿Entonces en India? No, y mi padre murió de un corazón roto porque se sentía culpable por lo que sucedió. Anjali guardó la fotografía. No repitas mis errores, Daniel. Puedes ser mejor que yo. El chico permaneció en silencio durante un largo rato, procesando lo que había escuchado. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente. Primero recupérate. Luego ve a casa y habla con tu hermana. Dile que la amas y que siempre la protegerás. Pero también explícale que hay diferentes maneras de proteger.
¿Y si vuelven a acosarla? Entonces primero intentarás métodos pacíficos. Hablarás con sus padres, con la administración de la escuela. Y solo si nada funciona, Anjali se detuvo. Solo entonces puedes usar la fuerza, pero la mínima fuerza necesaria. ¿Cómo sabré cuánto es eso, la mínima necesaria? Aprenderás, cada día, toda tu vida. Yo todavía estoy aprendiendo. Daniel asintió. En sus ojos ya no había esa furia ciega que Anjali había visto en los primeros minutos de su encuentro. Doctora Sharma, dijo en voz baja, ¿puedo llamarle? Si de repente no sé qué hacer. Anjali sonrió y le extendió su tarjeta de presentación. Por supuesto, en cualquier momento. Cuando salió de la habitación, la madre de Daniel la esperaba en el pasillo. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué le pasará? Desde el punto de vista médico está completamente sano, dijo Anjali. Físicamente está bien, pero en el aspecto emocional necesitas hablar mucho con él. Y posiblemente encontrarle un psicólogo que se especialice en trabajar con adolescentes. ¿Y qué hay de las tendencias hacia la violencia? Su hijo no tiene tendencias hacia la violencia, la tranquilizó Anjali. Tiene tendencias hacia la justicia. Solo necesita aprender cómo defender esa justicia correctamente. La mujer asintió con alivio. Gracias, doctora. Muchas gracias. Por la noche, Anjali estaba sentada en su oficina, pensando en la reunión con Daniel. Qué extraño es a veces el camino de la vida. Se convirtió en doctora para tratar enfermedades del cerebro, y en su lugar, hoy trató una enfermedad del alma. El teléfono sonó en la mesa. Al mirar el identificador de llamadas, Anjali se sorprendió. Era Chelsea. Hola, dijo ella al descolgar. ¿Cómo va todo en Nueva York? Hola, Anjali. Muy bien, gracias. Escucha, te llamo por un asunto. Una familia se ha acercado a mi oficina legal. Tienen problemas con su hijo adolescente. Se metió en problemas por una pelea y ahora necesitan un buen abogado. ¿Y? El apellido es Rodríguez. La madre se llama María. Dicen que su hijo fue atendido por una doctora maravillosa, la doctora Sharma. Dijo que si necesitaban ayuda legal, no había mejor abogado que Chelsea Vanderbilt. Anjali se rió. No dije mejor, dije honesta. Eso es aún mejor, rió Chelsea. Gracias por la recomendación. Por cierto, ¿cómo está el chico? ¿Es un caso grave? No más grave de lo que fuimos tú y yo alguna vez, respondió pensativa Anjali. Solo es otro niño al que hay que mostrarle que hay diferentes maneras de resolver problemas. Entiendo. Bueno, me encargaré de que no lo condenen. Y tú encárgate de que no repita nuestros errores. Después de la conversación, Anjali se quedó mucho tiempo en la oficina, mirando por la ventana las luces de Boston. El círculo se cerró. Ayudó a Daniel de la misma manera en que Chelsea, sin querer, la ayudó a ella. Le mostró un espejo en el que podía verse a sí misma, en quien podría convertirse si no tenía cuidado. Mañana la esperaba otro día en el hospital, otros pacientes, otras historias de dolor y sanación. Pero hoy sentía una satisfacción especial. No solo porque ayudó a un niño que podría repetir sus errores, sino porque entendió que todo lo que había pasado, todo el dolor y la lucha, todas las caídas y los ascensos, la llevaron exactamente a donde debía estar. La doctora Anjali Sharma no era solo una médica, era una sanadora en el sentido más profundo de la palabra. Sanadora no solo de cuerpos, sino también de almas. Y eso tal vez era su verdadero llamado. En la mesa, junto a la fotografía de su madre, había otra fotografía, una grupal, de la graduación de la universidad. En ella estaban ella, Sara, Chelsea y varios otros compañeros de clase. Todos tomaron caminos diferentes, pero siempre permanecieron unidos por esos 4 años que los cambiaron a todos. Anjali tomó la fotografía y sonrió. Sí, había recorrido un largo camino desde aquella niña asustada que llegó a Westfield hace 7 años. Un camino a través del dolor, la ira, el perdón y finalmente la aceptación de sí misma. Y ahora estaba lista para ayudar a otros a recorrer el mismo camino. Porque a veces las batallas más importantes no se libran en las calles, sino en nuestros propios corazones. Y no gana quien golpea más fuerte, sino quien sabe detenerse a tiempo. En eso estaba la sabiduría que había adquirido a costa de muchas lágrimas y noches sin dormir. Y ahora podía transmitir esa sabiduría a quienes la necesitaban. El círculo se cerró. La historia continuó.